Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Cristianismo Radical. Mi nombre es Arely Reyes, es un placer para mí estar aquí con ustedes y qué bueno que están sintonizando esta programación de Amistad Televisión. Y hoy es un día muy, muy bonito, ya viernes, fin de semana, gracias a Dios. Pues hoy fue un día y ha sido un día muy especial. Y hoy en la tarde va a haber también un invitado especial, va a haber un programa especial para que no se lo pierdan. Ahorita que están viendo y transmitiendo, estamos transmitiendo Cristianismo Radical. Al ratito va a haber una programación especial. Entonces yo les invito a que compartan esta página de www.ciamistadreynosa.web.tl, que la compartan, que inviten a sus amigos, conocidos, cristianos y no cristianos. Este programa es Cristianismo Radical, pero estamos aprendiendo más de lo que Dios pide de nosotros. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Aprender cosas buenas, positivas, que edifican y que van a dejar algo positivo en nuestra vida y que van a ser de bendición. Dios busca que nosotros seamos cada vez más felices, que Dios busca nuestro bien y Dios no nos da nada malo. Entonces, inviten a sus amigos, conocidos, cristianos también, que sean de aquí de Reynosa o de otro lugar, de otro estado, y pues gracias a internet podemos llegar a otros países. Entonces yo les invito a que sintonicen este programa y que en la tarde no se pierdan la programación que vamos a tener. Saludos, nos acaban de avisar unos saludos a Mar de Plata, Argentina. Saludos para Argentina. Qué bueno que están sintonizando los programas. Bendiciones, saludos y son bienvenidos. Cuando gusten visitarnos, aquí las puertas de Centro Internacional Amistad de Reynosa están abiertos para todos ustedes. Entonces son bienvenidos en general. Todos los que nos gustan visitar son bienvenidos. Y pues la vez pasada estábamos hablando el viernes pasado de lo de las bienaventuranzas. Continuamos que tenemos que ser sal y luz en donde quiera que nosotros estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial y vamos a hablar de algo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros, de que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de seguir? ¿Por qué nos debemos de regir nosotros? ¿Qué es lo que debemos de obedecer? Y también qué es lo que tenemos que como cristianos enseñar a los demás a obedecer y a cumplir. Y vamos a hablar de algo no muy agradable para algunos, para todos aquellos que les gusta hacer su santa voluntad. No, que no es santa, ¿verdad? Corrección. Para todos aquellos que les gusta hacer su voluntad y no obedecer lo que Dios dice, este tema no es nada bueno para ellos, ¿verdad? Pero para todos aquellos que nos llamamos cristianos y que buscamos agradar a Dios y esforzarnos día a día, buscar más de Dios, entonces este tema es para ti, este tema es para nosotros, aquellos que nos llamamos cristianos radicales. Y vamos a continuar ahí en Mateo 5:17, vamos a continuar con esta lectura que es algo muy edificante para todos nosotros. Todos nosotros debemos de conocer más de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que analizar nuestra vida, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Y ahí dice Jesús y la ley. Sabemos que Jesucristo vino a esta tierra y anduvo así como nosotros, como se hizo humano, así como nosotros, anduvo caminando, predicando, compartiendo, enseñando. Y Él nos deja una enseñanza aquí en Mateo 5:17. Él nos deja, vino Jesucristo a enseñarnos realmente qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, típico, ¿no? Que decimos, no, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana, o a lo mejor y pastores, líderes religiosos, dicen, no, es que tú debes de hacer esto, esto y esto. No, es que aquí en la iglesia no debes de venir así, así, así. Y es que en esto y esto y esto. Ahorita en México estamos viendo por la televisión noticias que hay muchos conflictos religiosos, porque eso ya es algo fuera de lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para causar divisiones, peleas, pleitos, es para que obedezcamos la ley, para que obedezcamos la ley de Dios, para que obedezcamos
la ley terrenal. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser obedientes. Entonces, donde hay muchos conflictos y cosas así, no está Dios. Sabemos que no está Dios. Entonces, aquí dice Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo dice, yo vine para cumplir. Yo vine para que sea cumplida la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y saben, muchas veces hay personas que dicen, como lo que les mencionaba, dictan muchas reglas, leyes hechas por los hombres, no por Dios. Muchas veces quieren que obedezca la gente ciertas leyes, ciertas normas, religiosas en las iglesias que no son hechas por Dios, pero dicen, Dios dice, y ni en la palabra de Dios las puedes encontrar. Entonces hay que tener mucho cuidado también qué es lo que estamos haciendo y qué estamos siguiendo de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Tenemos que conocer lo que Dios nos está pidiendo, conocer lo que Dios nos dice que hagamos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesucristo, como te lo dije al principio, Jesucristo no vino a juzgar, no vino a condenar, no vino a ser un dictador de que vas a hacer esto y esto y esto. No te vino a condenar. El propósito principal de Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer aquí por nosotros, Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Jesucristo vino a enseñarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesucristo es un ejemplo de vida para alcanzar salvación. Jesucristo es nuestro Salvador y Él se entregó por amor. Y esto es el todo de la vida, el amor. Entonces, ahorita vamos a continuar para entender un poquito de por qué el todo de la vida es el amor, Jesucristo. Y el punto número 2, es especialmente importante notar cómo es usada esta palabra en Mateo, la de abrogar. En Mateo 5:17, el contexto de abrogar es usado como lo opuesto a cumplir, pero dice que Cristo vino no para abrogar, sino para cumplir. El significado es de que Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a decirnos que nosotros cumplamos lo que Dios dice que en su palabra nosotros tenemos que hacer. Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino, dice aquí, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Muchas veces hay personas que sí cumplen ciertas leyes, o a lo mejor ya hasta cumplen todos los mandamientos, así, pero no hacen otra parte de los mandamientos de Dios, o no hacen lo que Dios realmente pide. Pueden cumplir ciertos mandamientos, pero por decir, el amor hacia las demás personas, el aceptar a las personas, aunque no son perfectas, como Dios mismo, Jesucristo mismo, nos acepta a nosotros imperfectos, y nos rescató y nos tomó todavía tenemos muchos defectos. Estamos en el proceso de seguir buscando y tomando estas características que Dios nos pide, adoptándolas y poniéndolas en práctica. Pero de acuerdo a antes, como andábamos, y muchos haciendo maldad y haciendo cosas que no están bien delante de Dios, pero sin embargo Dios en su amor, Él nos tomó, nos rescató y nos dio una nueva vida. Entonces, Él no viene a juzgar ni a condenar, sino Él viene a salvar. Y Él nos está enseñando en este momento y nos está enseñando a través de su palabra qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué mandamientos debemos de obedecer. Dice que Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar. Su objetivo no era evitar el cumplimiento de la ley, sino que se respetara la ley,
que se cumpliera la ley. Muchas veces nosotros nos enfocamos en diferentes cosas y no nos ponemos a analizar los mandamientos y lo que realmente Dios nos pide. En cuestión iglesia, en cuestión cristianos, entre comillas, muchas veces están enfocados o estamos enfocados en el ministerio o a lo mejor en marchas, congresos, estudios, invitaciones a fulanos y a personas que ni están profesando la fe en Dios, ni están obedeciendo lo de Dios, pero como la popularidad, vaya, en el cristianismo a veces es que la misma gente sube a las personas y ya es popular, ¿no? Pero tiene un mal testimonio y conoces la vida de la persona, pero ya lo están invitando porque pues es popular, pero es por, a veces se enfocan mucho en el ministerio, es que soy líder de tal, es que esto, es que el otro, pero ¿qué de la obediencia a Dios? De nada sirve lo demás si no estamos obedeciendo a Dios. De nada sirve el cargo que podamos tener si no estamos obedeciendo a Dios, si no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, si no estamos haciendo lo que realmente Dios nos pide. Entonces es en vano. Cuando nosotros hacemos algo fuera de la obediencia de Dios y estamos sirviendo, pues en realidad no está bien. Yo pienso que no está bien. Entonces nosotros debemos de analizar y ver qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo. Que todo es tan simple como es obediencia. Saber la voluntad de Dios y obedecerla. Eso es lo que Dios nos pide. Entonces muchas veces nosotros alejamos a las personas al conocimiento de Dios. Es lo que la vez pasada les estaba diciendo. Entonces, es algo tan simple como el que nuestra vida refleje lo que Dios pide de nosotros y Dios a través de nosotros. Entonces, es más importante la obediencia. Sabemos que a lo que Dios le agrada, a lo que Dios le importa es la obediencia. ¿Qué tanto realmente a lo mejor digas, ay, es que batallo en algo, no sé, en diezmar, es que batallo en entregar mi dinero a Dios? Bueno, pero esfuérzate, o sea, haz un esfuerzo, haz algo fuera de ti, que digas, no, es que yo no quiero diezmar, yo no quiero dar mi dinero a Dios. Bueno, hazlo, esfuérzate, lucha contra ti mismo. Sométete a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos está diciendo. Es un ejemplo, no es de que esté hablando de los diezmos, sino que en alguna lucha que nosotros tengamos, cuando nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios, eso es lo que a Él le agrada, que nosotros nos estemos esforzando por obedecerle, no que hagamos lo que queramos y sin tomar en cuenta esto que es la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Entonces, hay que obedecer. Y dice ahí en el versículo 20, dice, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y qué triste, pero sí pasa. Hace poquito me contaron un testimonio de un ministro que prácticamente corrió a una persona de su iglesia porque otros le estaban atacando mucho a esa persona. Pero digo, hay pastores, hay ministros, hay líderes de congregaciones que dicen tener a Dios en sus vidas, dicen predicar a Dios, y el ejemplo, la vida es totalmente otra. No es lo que se está predicando, no es lo que se está diciendo. Entonces, Dios lo que ahorita nos está enseñando es de que nosotros debemos de obedecer y de que lo que Él nos está diciendo, hacerlo, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que Él nos está enseñando es práctico, es leerlo y a la vez accionar, es tener fe, y eso es fe.
accionar. Fe es acción. Entonces, no solamente que se quede la palabra ahí, sino que nosotros la tomemos y la pongamos por obra. Que si nos cuesta, que si nos hace ver nuestros errores, eso es bueno. ¿Por qué? Porque está penetrando la palabra en nuestra vida y está haciendo efecto en nuestra vida. Nosotros necesitamos aceptarla, tomar ese reto y ese compromiso con Dios de aceptar su voluntad y de que pase lo que pase, obedecer. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas en el proceso, en el camino, en el día, tan simple como el día de hoy. Pueden pasar muchas cosas, pero si nosotros ya hemos tomado ese compromiso de obedecer a Dios y de tomar esta palabra para nuestra vida, tenemos que hacerlo y ponerlo en acción. La ley de Dios nos enseña que tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué existe la ley de Dios? ¿Por qué existe la palabra de Dios? ¿Por qué existen los mandamientos? Mucha gente, todos los días, a lo mejor, y vas a encontrarte a alguien siempre que va a decir, no, pero es que yo no soy mala, y es que yo no soy malo, y es que yo creo en Dios. Sí, o sea, eso está bien. Pero al final del día estaba mal. Ya me contradije toda. Pero mira, ¿sabes por qué? Mira, yo te puedo decir, es que yo no le hago mal a nadie. Pero, ¿le estás haciendo un bien a alguien? Muchas veces estamos así como parásitos haciendo nada y no sirves para nada. No le haces mal ni le haces bien a nadie. Eso está mal. No sé si me explique. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros, al no hacer nada, no quiere decir que estés bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice Areli, lo dice Dios. Sabiendo hacer lo bueno, está en la palabra de Dios, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, y es contado como pecado. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Si Dios nos dice, ama a tu prójimo, ama a tus hermanos, ama al que no te quiere, pero si no lo estamos haciendo, ahí estamos mal, ¿verdad? No sé si me está explicando. Entonces, nosotros deberemos de hacer el bien, nosotros debemos de hacer el bien a los demás, a nuestros semejantes, como las personas que te digo, de repente te puedes topar a alguien, no, es que yo estoy bien, yo no fumo, yo no bebo, yo no tomo, no me drogo, yo estoy bien, creo en Dios, no hago nada malo, pero eres solidario, ves por los demás, le ayudes a los demás, suples alguna necesidad que tenga alguno de tu familia, no, que lo haga él. Eso también está mal. Entonces nosotros debemos de ver qué es lo que estamos haciendo y qué también lo que no estamos haciendo, como te decía ahorita. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es de que nosotros, así como profesamos tener a Dios y como decimos, no es que mira Dios esto, Dios lo otro. Bueno, eso es lo que decimos. Tenemos que vivirlo y tenemos que ponerlo por obra. Yo la verdad, aprovechando el momento, estoy bien contenta y bien agradecida con Dios porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero han pasado muchas cosas en estos días en los que yo puedo ver que Dios está obrando y que Dios es fiel. Cuando Dios suple alguna necesidad, cuando Dios a través de tus hermanos, de tus amigos, de personas cercanas a ti, te muestran el amor de Dios, te muestran ese compañerismo, ese amor, esa hermandad que nosotros decimos, porque nosotros los cristianos decimos, hermano, hermana, ¿por qué? Porque somos hijos del mismo Padre, de Dios. Entonces, eso es bonito cuando se vive, no solamente cuando se dice. Y desgraciadamente hay en muchas partes en donde nada más, hermana, hermano, y a la mera hora de que hay alguna necesidad, hay algún problema, que te vaya bien. Y si te conozco, olvídate que te conozco. Entonces no se vive lo que se dice. Y esto es vivir un cristianismo radical. Tomar lo que Dios nos dice que hagamos y vivirlo. Ponerlo en acción. Entonces, si Dios nos está diciendo, muestra el amor que yo te he dado,
el amor de parte de Dios. Lo que yo te he dado, compártelo a los demás. No solamente porque sean tus hermanos en la iglesia, yo también lo digo en el exterior. O sea, nosotros como hijos de Dios debemos de también con la gente, con los vecinos, con la sociedad, ayudarles, bendecirlos. Si nosotros estamos siendo bendecidos, ayudarles y bendecirles también. Entonces, de esto se trata, de que sea una relación con Dios, pero que también a la vez sea una acción. No solamente un ejemplo, yo decir, sí, es que Dios y yo y Dios, y acá, y todo bien, pero no hacer nada al exterior. No vivir en mi burbuja y, sí, yo soy. Y los demás, que se las arreglen como puedan. No, de eso no se trata. Se trata de ponerlo por obra, de ponerlo por acción. Entonces nosotros, lo que a continuación les voy a decir, esto va exclusivamente para todos aquellos que se dicen ser cristianos radicales, para todos aquellos que dicen que son cristianos, por si de repente alguien me está viendo que no, a lo mejor todavía no ha aceptado el llamado de Dios en su vida, pero esto se lo estoy diciendo a todos aquellos que son cristianos. Todos nosotros debemos de cumplir con todas las leyes de parte de Dios, todas, sin excepción. No solamente una que me gusta y la otra no. Esta sí porque sí me queda y esta no porque no me gusta. O cosas así. Tenemos que obedecer y sobre todo tenemos que respetar y obedecer las leyes también terrenales, las leyes que están puestas por nuestras autoridades, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque muchas veces algo tan simple como el rojo, si están diciendo que el rojo es alto, tenemos que respetarlo. No, pero muchos se lo pasan. Ya está, y pásale, písale. No, o sea, es algo tan simple, pero es algo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque muchos nos están viendo de afuera y muchos están viendo nuestro testimonio. Ahora, ¿qué es lo que hablamos? Hay gente que nos está escuchando, que no son cristianos y no conocen a Dios, y por lo que nosotros estamos hablando, ellos nos están escuchando. Típico. Llega alguien y dice, no hombre, que ya supiste que allá en aquella colonia están robando y que están sacando cosas y que no sé qué, y nosotros, sí, en serio, y ya le voy a poner las protecciones a mi casa porque hijo eso, no, ya los van me van a robar a mí también. No, debemos de confesar lo que nosotros estamos profesando, de creer en Dios. Él nos dice que Él nos va a cuidar y proteger y todo lo que es de nosotros le pertenece a Dios. Él va a cuidarlo de nosotros. Entonces nosotros debemos de comentarle a ellos en este ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y yo creo que Él cuida de mis cosas y Él cuida y me protege a mí y a mi familia y Él no va a permitir de que nada me pase a mí, que nada me toque. Yo te invito a que tú también creas en Dios. Mira, no va a pasar nada, tú ten paz. Y comenzar a testificar y a explicarle lo que estamos aprendiendo, lo que Dios es, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Entonces, tener mucho cuidado nosotros como cristianos, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, no solamente en la iglesia, cuidar el testimonio, no solamente con los líderes, sino en tu casa, también con tus vecinos, también cuando estés de visita en algún otro hogar que no es cristiano, cuidar muy bien todo lo que decimos y lo que hacemos, aún mismo con los de confianza, que tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, cuidar tu testimonio, qué es lo que estás diciendo. En un día estás en el púlpito predicando la palabra de Dios, el domingo, por decirlo así, estás hablando que Dios y que Dios y que Dios. Y luego estás viendo la novela y ¿por qué no le disparó? ¿Y por qué no? O sea, es una contradicción
lo que estamos haciendo, ¿no crees? A eso me refiero, le estoy hablando a cristianos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dice, cualquiera que permanece en él. Bueno, les voy a decir, si amamos realmente al prójimo, ya no podemos nosotros deliberadamente dañar y perjudiciar a nadie, porque el amor es mejor y más fuerte que la ley. Nosotros debemos de amar. Dice la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y cumplimos eso. Hemos cumplido con todo lo que Dios se nos ha dado. Si nos ponemos a analizar de la ley de Dios y de todos los mandamientos y todas las cosas, todo se resume en el amor. Tenemos que saber qué es el amor y vivir el amor y saber cómo practicar el amor, cómo ser y amar a nuestros semejantes. Te quieran, te caigan bien o no te caigan bien. O no te quieran también. Porque esto es algo bien importante. Muchas veces llega a tu vida personas difíciles de tratar, llegan personas con problemas, llegan personas con diferentes dificultades, pero nosotros debemos de poner en práctica esto que estamos hablando del amor. Qué triste es cuando una persona llega a ti con un problema porque sabe que tú conoces a Dios, sabe que conoces de Dios y llega a ti con un problema y con una necesidad de que nosotros le transmitamos o le demos alguna palabra de aliento, de ánimo, y es que no me cae esa persona y como no me cae no tengo tiempo para esa persona, o como ya lo conozco y es que no cambia. No tengo tiempo para esa persona. Es que así es. Es que trae un demonio, dice por ahí. Trae un demonio adentro. Entonces, muchas veces nos volvemos religiosos y fariseos en lugar de proclamar y de vivir el amor de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo nos mostramos con la gente cristiana y los no cristianos. Porque desgraciadamente muchos se pierden y se salvan por nuestro testimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. No solamente decirlo, sino también vivirlo. Yo creo que suena repetitivo, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros día a día nos vamos a topar con oportunidades en donde tenemos que resplandecer como luz, tenemos que hablar, no tenemos que tener que quedarnos callados. Cuando encontremos una oportunidad de hablar de Dios, de mostrar el amor de Dios, tenemos que hacerlo, no dudar, y aún más, en el cuerpo de Dios, como hermanos, cuando uno se alegra, uno de tus hermanos se alegra, tú te alegras con él, con ella. Cuando un hermano tuyo tiene un problema, tú buscas de alguna manera en apoyarle o en buscar una solución a su problema. Cuando uno de tus hermanos llora, tú también lloras con ellos. Entonces, demostrar ese amor que decimos tener. No solamente decirlo, sino demostrarlo. Hay tantos y tantos hijos de Dios que desgraciadamente no están practicando el amor, que es algo tan importante y que si vemos en la palabra de Dios, Dios nos está enseñando que para Él le importa mucho. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, no lo dijo, no lo quedó ahí en la palabra de Dios. Ahí está. Él nos dice, amémonos unos a otros, eso es bueno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama, demuestra el amor. Cumple esto que te estoy mandando. Porque si lo has cumplido la ley. Entonces, yo te animo a que
compartas estos programas, que estas características que Dios está pidiendo de nosotros y que estos mandamientos que Dios nos está mandando, que los pongamos por obra, que nos esforcemos, que trabajemos en ello, que examinemos nuestra vida y que poco a poco vayamos alcanzando esa perfección que Dios pide de nosotros, esa semejanza, ese carácter como el de Jesucristo, como el que Dios quiere que tengamos nosotros. Entonces, yo te bendigo y te animo y te invito a que sigas sintonizando cada uno de los programas, que te quedes en la programación de Amistad Televisión. Siguen programas bien especiales y que van a bendecir mucho tu vida. Y pues, a las 5 va a estar también un programa, 5:15 va a estar un programa especial, para que no te pierdas la programación. Y sigue sintonizando www.ciamistadreynosa.webs.tv. No te pierdas ninguna de las programaciones. Y pues mi nombre es Arely Reyes. Dios te bendiga y nos vemos el viernes que viene.